Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este congreso Prospectiva Profética de este año, que por las condiciones tenemos que realizar de esta manera, pero nos vamos a gozar en la presencia del Señor con la exposición de la palabra, con la revelación y la ministración que el Señor nos tiene preparado. ¿Estamos listos, pastora? Pues esperemos que de veras cada uno de nosotros tengamos el corazón abierto, nuestro espíritu muy receptivo, muy receptivo. Este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir es un tiempo para cambios profundos. Y los cambios profundos solamente ocurren cuando Él interviene en nuestra vida. Recibimos con mucho cariño, lo hemos estado preparando. Tengamos corazón abierto, espíritu dispuesto a escuchar la voz de Dios, no las voces de unas personas, la voz de Dios. Agradecemos a Dios que tanto Isabel como Rolando estén con nosotros. Muy bien, pues prepárese entonces, agárrese un buen lugar, vamos a disfrutar. Tenemos dos primeras sesiones y luego tres el siguiente día, lo vamos también a disfrutar. Primero empezaré yo para introducir el tema de perspectiva profética, seguirá Isabel Contreras, ¿verdad? Hablando de un estudio sobre el libro de los Salmos increíble, y luego el martes empezará Rolando García, seguirá mi esposa Luceralba Fuentes y terminará Isabel Contreras, y estoy seguro que todo lo van a disfrutar enormemente. Así es que bienvenidos, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este primer congreso online, virtual, que por las condiciones extraordinarias que estamos viviendo nos vemos en la necesidad de tener que grabarlo de esta manera y transmitirlo para ustedes durante estos 2 días. Tenemos 2 sesiones preparadas el día de hoy. Yo voy a hablar sobre perspectiva profética y Isabel Contreras vendrá inmediatamente después de mí con la segunda sesión del día. Y el día de mañana, martes, tendremos 3 sesiones, empezando con Rolando García a las 7. Luego seguirá mi esposa con la segunda sesión del día de mañana, martes. Y cerraremos con Isabel Contreras esa participación el día de mañana. Así que qué bueno que usted se haya preparado, se haya dispuesto para venir y participar de esta administración. La profecía bíblica y el ministerio profético, que no es lo mismo. Usted puede tener el don de profecía, pero eso no lo convierte a usted en un ministerio profético tal como nos lo enseña la palabra de Dios. Pueden tener en ocasiones el ejercicio de la profecía, del don de profecía, o el ministerio profético en sí en acción como uno de los 5 ministerios fundamentales de los que Pablo nos habla, que han sido establecidos por Cristo para edificar al cuerpo de Cristo, para perfeccionarlo y para hacerlo que realice eficientemente su trabajo en la obra del Señor, edificando al cuerpo de Cristo y habilitándolo para realizar la obra que Dios nos ha encomendado. Cuando se ejercita, ya sea la profecía o el ministerio profético, pueden tener en ocasiones un elemento que llamamos predictivo como parte de su función, pero no siempre el elemento predictivo está presente, ni tampoco es el elemento más importante dentro del ministerio. Curiosamente, por la falta de claridad y de conocimiento en la mente de muchos cristianos, ellos se acercan en ocasiones a quienes ostentan o tienen un ministerio profético, dando por hecho que ellos tienen como una bola de cristal profética, ¿no? que les predice el futuro. Y les dice, hermana, hermano profeta, dígame con quién me voy a casar, dígame si hago o no hago este negocio, en fin, tienen una idea quizás un poco equívoca o muy equívoca respecto de lo que el ministerio profético es. Dicho sea de paso, que en ocasiones se entiende ese sentir que la gente conserva o tiene
porque se ha soltado una bola de charlatanes que dicen ser profetas y que en realidad, como dicen en mi pueblo, son puro pájaro nalgón. Es decir, no sé si me explico. No tienen conocimiento de la palabra, no tienen un buen testimonio, no hay discernimiento espiritual, ni confirmación del cuerpo de Cristo, de que ellos tengan de parte de Dios un ministerio profético que deba ser reconocido. Y solamente un grupito también igualmente ignorante de creyentes lo sigue. Y lo único que pasa es que estas personas desvirtúan el auténtico ministerio profético que Dios le ha dado a algunos hombres y mujeres que con una claridad meridiana tienen una percepción y un discernimiento espiritual y una revelación divina que le añade valor a la vida de los cristianos, y eso es lo que usted puede esperar. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí no se va usted a encontrar como profecías a moda, ¿verdad? O trajes proféticos a la medida para que usted se sienta bien. Que tenga usted la absoluta seguridad de que si Dios le va a dar una palabra profética por conducto de cualquiera de los integrantes del equipo apostólico y profético de este ministerio, será lo que Dios le tenga que decir y no lo que usted quisiera oír de parte de Dios porque así le convenga a usted. Déjeme explicarle entonces, para introducirnos, lo que es la perspectiva profética, y quiero empezar por definir de la manera más sencilla posible lo que para nosotros significa. La perspectiva en el ámbito secular es la disciplina, el arte, dicen algunos, otros van más allá y hablan de ella como la ciencia que permite anticipar y pronosticar el futuro en los mejores términos de rigor científico. Es decir, las disciplinas científicas que intervienen para tratar de hacer un pronóstico más adecuado o más acercado a la realidad de un futuro inmediato, de mediano o de largo plazo. Son disciplinas muy serias las que intervienen en esta disciplina, como es la economía, la tecnología, la política, la seguridad, la defensa, la estadística, la probabilidad, las matemáticas. Y en ocasiones lo más que se ha logrado hacer es cuando se hace un análisis de una situación de futuro desde cualquier ángulo de estas disciplinas, es que logran marcar ciertas tendencias hacia dónde se encamina el mundo, con todos los márgenes de error que humanamente están implicados en esto. Estas son de las llamadas ciencias modernas que están muy en boga en el día de hoy. A pesar de que nos encontramos en la era de la información o del conocimiento, estamos también en la época más incierta, en la época más volátil, en la época más compleja de todos los tiempos. La intención de la perspectiva entonces es hacer el mejor análisis de futuros que nos permita incidir en él, influir en él en base a nuestros intereses, y también sacar la mayor ventaja competitiva que nos permita evitar los riesgos y también aprovechar al máximo las oportunidades que un futuro puede llegar a facilitarnos desde el día de hoy si lo anticipamos de manera adecuada. Entonces, si tenemos un conocimiento anticipado de un futuro probable o de un futuro preferible o favorable, eso nos permite determinar qué tenemos que hacer en el día de hoy, en el presente, para llegar a tener un futuro más adecuado, más acorde con lo que nosotros estábamos esperando, con nuestras expectativas respecto de ese futuro. Etimológicamente, la palabra proviene del latín pro, ¿verdad?, que quiere decir adelante, y expectare, que quiere decir mirar.
por lo que su definición es la acción de mirar hacia adelante en el tiempo. El interés por anticipar el futuro es tan antiguo como la humanidad misma. En la década de los 50 del siglo pasado, un hombre francés, filósofo, gerente, que se llamó Gaston Berger, empleó la palabra prospectiva para nombrar la ciencia que estudia el futuro y así comprenderlo e influir en ese futuro. Así que es muy importante no confundir la prospectiva con la adivinación, ni con la predicción astrológica, ni ninguna mafufada de estas que de pronto la gente puede llegar a confundir, porque no tiene absolutamente nada que ver. Teniendo en cuenta esto, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en Francia, en Europa, define el término prospectiva como el conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, de la tecnología, de la economía y la sociedad, con el propósito de identificar cuáles pudieran ser las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores y mejores beneficios económicos y beneficios sociales también. Así es que vamos avanzando en esto de definir lo que es la prospectiva tal cual se conoce en el mundo secular, para luego hacer una traslación al ámbito bíblico, al ámbito profético, para nosotros poderlo entender también y reconocer de una manera clara. Así es que en el campo espiritual, Dios está llamando ahora mismo a distintos líderes y hombres y mujeres de Dios, expertos en distintas materias, de las cuales Dios les ha dado facultades para poder discernir las cosas que Él quiere revelar en diversos aspectos de la vida de la humanidad en un futuro inmediato, y les está mostrando también las cosas que deben suceder pronto. Por eso está incluido aquí una pastora como mi esposa, una profeta como Isabel, un magistrado en el ámbito judicial, del poder judicial como Rolando, un apóstol como un servidor, para que desde esos distintos ángulos que Dios nos permite visualizar, poder hacer un análisis en la Escritura que nos permita darte las herramientas para que tú entiendas que Dios tiene un futuro promisorio, un futuro extraordinario, como Jeremías lo expresaba en el capítulo 29, versículo 10, diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo respecto de vosotros, o los planes, dice otra versión, que son pensamientos de bien, planes de bienestar, para darles un futuro lleno de esperanza, dice la palabra del Señor. Hay mil cosas más que podría adicionar a lo que es prospectiva, pero no me quiero meter demasiado en la parte técnica. Y muchas organizaciones a nivel mundial están ahora mismo trabajando desde hace mucho tiempo en el desarrollo y en la evolución de esta nueva ciencia. Pero cuando nosotros hablamos de lo que llamamos prospectiva profética, estamos añadiendo algo que en el mundo secular no se tiene, no se conoce, porque no tienen temor de Dios, porque no hay una experiencia de relación con Dios en la vida de estas personas. Y estamos añadiendo un elemento espiritual y escritural que esta gente no considera como importante, ni siquiera lo vislumbra como algo que tiene un fundamento histórico irrefutable, incontrovertible, como lo es la palabra profética inspirada por Dios mismo, y que le da un sentido de destino a la humanidad que además tanta falta nos hace.
sobre todo en momentos como este de la pandemia, ¿verdad? En que nosotros necesitamos ver como un elemento microscópico, como un virus COVID, trae de cabeza al mundo y tiene a científicos, a médicos, a epidemiólogos, a gobernantes de cabeza sin saber qué hacer, y los ha puesto en jaque literalmente de una forma tan dramática. Ha paralizado la economía del mundo, la actividad productiva de las naciones, trayendo con ello también una crisis económica de alcances poco vistos en el último siglo de la vida de nuestra humanidad, y como hace mucho no sucedía. ¿Tomó todo esto a Dios por sorpresa? Por supuesto que no, de ninguna manera. ¿Ha perdido Dios el control de todo lo que está pasando? Clarísimamente no. ¿Tiene Dios respuestas específicas a la solución de toda esta problemática? Por supuesto que sí las tiene. Todas las respuestas que nosotros necesitamos como humanidad encontrar están en la bendita palabra de Dios. ¿Ha visualizado proféticamente la iglesia el rumbo hacia donde Dios nos está llevando a través de todo esto? Creo que algunas cosas sí, quizás muchas cosas no, le quedan totalmente claras a la iglesia en su vislumbre del futuro que Dios está preparando a través de todo esto. Tenemos una respuesta que ofrecer como iglesia en este momento que marque una diferencia en el acontecer de las naciones. Pienso que está llegando y que los hombres de Dios, los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, estamos empezando a intercambiar el sentir de Dios respecto de todo esto que está en el escenario mundial ahora, y es justamente lo que podemos y queremos también poner a tu consideración, darte herramientas que te permitan colocarte unos lentes proféticos que te permitan interpretar todo lo que está sucediendo a la luz de la bendita y eterna palabra del Señor. Quiero ahora presentarte distintos pasajes de la Escritura que nos muestran el patrón mental de Dios, es decir, qué es lo que Dios ha pensado a lo largo de la historia, y también de varios grandes hombres de Dios a quienes el Señor les habló en su tiempo de cosas que sucederían en el futuro, algunos con unos años de anticipación que sorprende. Los que son expertos estudiosos de la prospectiva en el mundo secular dicen que deberíamos tener una capacidad de hacer prospectiva máximo de unos 20 años, porque el mundo es tan cambiante y evoluciona tan rápido que lo que pudiéramos pronosticar o predecir, creer en el día de hoy que sucederá en un futuro tan inmediato como dentro de 20 años, literalmente habrá cambiado tanto en 20 años que no hay manera de saber. Pero en la Biblia, la historia nos enseña otras cosas totalmente distintas. Y estos hombres de Dios percibieron en el Espíritu de una manera correcta lo que Dios pretendía hacer, y eso nos ofrece a nosotros ventajas que difícilmente pudieran venir a nuestra vida sin la percepción correcta del futuro que algo como el ministerio profético nos da de una manera tan clara en el día de hoy. Para entender el futuro hay que comprender el pasado. Qué curioso, ¿verdad? Y saber lo que tenemos que hacer en el presente. Tú quieres conocer el futuro, necesitas estudiar la historia del pasado para entender el presente y entonces hacer prospectiva correcta, porque lo bien que tú y yo podamos pasarla en el futuro depende de lo correcto que nosotros hagamos en el presente. ¿Y qué debemos hacer? En ese sentido, si nosotros hacemos una correcta interpretación de la historia y hacemos una correcta prospectiva de futuro,
en el presente nos aplicamos para hacer lo que tenemos que hacer, entonces el futuro se construye desde el presente. Déjame ampliar este concepto. El futuro no tiene que ser algo tan incierto, tan vacilante o tan difícil de pronosticar si nosotros tenemos una palabra profética que nos guía, que nos conduce por un sendero, que nos señala los pasos que tú y yo tenemos que dar con precisión. Y podemos hacerlo con seguridad, basados sobre principios que brotan, que dimanan de la palabra de Dios y que funcionan igual ayer, hoy y seguirán funcionando igual por los siglos en adelante en el futuro, porque son principios las cuales son verdades eternas que salen de la mente y del corazón de Dios y que siguen vigentes independientemente del tiempo que haya transcurrido, independientemente de la cultura de la que estemos hablando, del lenguaje o del idioma o de la raza o el color de la persona a la que nosotros estemos ministrando. Entonces, si nosotros seguimos estos principios al pie de la letra, te digo en el nombre del Señor que vamos a llegar a ese futuro que Dios diseñó para nosotros desde la eternidad. Abraham fue un caso muy concreto en la Escritura. Dios le dijo en Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti, le dijo Dios, una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿qué dice la Biblia? En un capítulo antes de Génesis 12, la Biblia registra que Abraham no salió solo de la tierra de Ur de los Caldeos, salió con su papá Taré. Y en Génesis 11, 27 al 32 nos habla la escritura y dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, sobrino de Abraham, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, o sea, los que los tomó fue Taré, no Abraham. Dice, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ahora tú te acuerdas, capítulo siguiente del capítulo 12, que muere Taré en Harán, pero se queda el sobrino Lot. Crecen tanto los ganados de Abraham y de Lot, el sobrino, que empezaron los pastores, hablo de los pastores del rebaño o de los rebaños de ambos, a pelearse entre ellos. No es que los pastores de hoy se peleen, es que aquellos pastores de los animales de ellos se peleaban los unos contra los otros. Y literalmente dice que se tuvieron que separar el uno del otro, y Abraham le dijo a Lot, no hay por qué nos estemos peleando, pues somos parientes. Si tú te agarras para la derecha, yo me agarro para la izquierda, y entonces escoge tú. Y dice que obviamente Lot miró la llanura del Jordán, que toda la tierra de esa zona era de riego, y juzgó por la vista de sus ojos que le convenía más habitar ahí, y mandó al desierto a Abraham, el patriarca, a habitar de aquel lado. Y una vez que ellos se separan, dice la escritura en el capítulo 13 de Génesis que Dios vino con Abraham y le habló y le dijo, levanta ahora tu vista, porque toda la tierra que tú ves, que vas a recorrer a la derecha y a la izquierda, al norte y al sur, te la daré. Toda la tierra que tú ves, si alcanzas a tener una percepción espiritual de lo que yo voy a hacer contigo, voy a cumplir la palabra profética que yo te he dado, y voy a hacer que a través de ti sean benditas todas las naciones de la tierra. No estaba pensando
que de los lomos de Abraham iba a surgir la nación de Israel, estaba Dios pensando en todas las familias y en todas las naciones de la tierra. Y se cumplió muchos años después, en la vida de Abraham, la palabra profética que Dios habló respecto de él hacia el futuro, porque la palabra profética que Dios te da el día de hoy y te la puede dar de muchas diversas maneras en la escritura primordialmente. Mi esposa hablará del fundamento bíblico del porvenir el día de mañana y literalmente alguien viene y te da una palabra o tú tienes una palabra profética que Dios te da de la escritura y es como si te amarraran un lazo y hubiera una flecha que tú la puedes lanzar hacia el futuro y se clava muchos años después y es una soga de la cual tú te puedes ir descolgando, avanzando del presente al futuro con la certeza de que llueve, truene o relampaguee, las cosas van a suceder tal y como Dios te lo está profetizando. Jacob fue otro de los patriarcas de quienes Dios habló una palabra profética cuando viene Dios y le habla a Rebeca, que estaba embarazada de gemelos, recordarás, y sentía las patadas en su vientre que se daban el uno al otro. Y la mujer dijo, ¿para qué vivo yo? No tiene caso si desde el vientre se vienen peleando. Ella estaba pensando en 2 hijos, en unos gemelos. Pero Dios no estaba pensando solo en 2 hijos. Dios estaba pensando, como siempre piensa, proféticamente hablando, en una dimensión mucho más grande y mucho más amplia. Y le dijo a Rebeca, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, todos tus 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Así es que cuando nace, ¿verdad? Esaú y Jacob, y luego Jacob le tranza la primogenitura y luego le roba la bendición paterna. Y tú conoces la historia de ellos y conoces el surgimiento del mundo árabe y del mundo judío, a quienes Dios también bendijo a los árabes de una manera extraordinaria hasta el día de hoy. José el soñador, ¿qué te puedo yo decir de José el soñador? Este fue un muchacho que a los 17 años de edad, el padre trataba con tal entendimiento y delicadeza que le regaló una túnica de diversos colores que sus hermanos no tenían, por cierto, y solamente usaban la túnica de colores los príncipes, los hijos de los reyes, porque su padre advertía que había un futuro promisorio en la vida de José, y José tuvo sueños siendo un adolescente y vino y le contó a sus hermanos de los manojos que él veía y que se inclinaban a él, y dice la escritura que no le pudieron hablar a partir de ahí pacíficamente y le aborrecieron por causa de sus palabras. Porque cuando tú recibes una proyección de tu vida hacia el futuro por medio de una palabra profética que Dios te da, eso marca, eso sella tu vida por el resto de tus días. Y la palabra profética tiene la capacidad de atraer tu vida, tus decisiones, si tú te dejas, si tú te sometes voluntariamente, si tú obedeces al llamado de Dios a tu vida, porque también es cierto que quienes no obedecen al llamado de Dios a su vida pueden no llegarse a cumplir la palabra profética que Dios ha dado respecto de ellos. David el rey es otro sobre el cual, desde siendo un pastor de las ovejas de su padre y también en riña con sus hermanos, parece que es como tradición que el que recibe sueños y visiones de Dios y palabras proféticas de Dios respecto de un futuro promisorio que Dios dibuja delante de nosotros, siempre los primeros que se oponen al cumplimiento de la palabra profética son los de la propia casa. También entonces no nos debería de sorprender que estas cosas sucedan. Quiero leerte una serie de pasajes en la Biblia. Primeramente voy a leer en Isaías capítulo 41,
en los versículos 22 y 23 para que veas cómo Dios habló de sí mismo y de la proyección profética del futuro, la perspectiva profética de Dios que encontramos consistentemente en la palabra. Leo para ti Isaías 41, versículo 22 y 23. Dios está retando a los falsos dioses a través de Isaías, y desde el 21 dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Dios les dice a estos dioses falsos: si ustedes en verdad son dioses, díganos lo que ha pasado desde el principio. Historia. Y dice aquí: y pondremos nuestro corazón en ellos. Si ustedes nos hacen un trazo, una perspectiva profética desde el pasado, pasando por el presente y proyectándose al futuro, pondremos nuestra atención y nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender, dice Dios, lo que ha de venir. Dios retando a los dioses que no tienen ninguna capacidad de hacer perspectiva profética. Danos nuevas de lo que ha de ser después, dice el Señor, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, les dice Dios a los dioses falsos, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro al alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que lo sepamos? Está preguntando Dios, o de tiempo atrás, y diremos, ¿es justo? Nota cómo Dios está haciendo mofa y burla de los dioses que no lo son, de las imágenes que adoraban la nación fornicaria de Israel, que se iba tras otros dioses, y dice: ustedes están siguiendo a dioses que no lo son, que no tienen la capacidad de hablar del futuro como yo lo puedo hablar literalmente. Mira lo que dice aquí mismo en el libro de Isaías, el capítulo 44, el versículo 7, leo para ti de esta manera. Dice la Escritura: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Si verdaderamente ustedes son lo que dicen ser, entonces proclamen lo venidero, declárenlo desde ahora y lo pongan en orden delante de mí de la manera que yo lo hice desde el pacto antiguo. O sea, es normal en Dios hablar del futuro con una precisión diametral, claramente, de una manera, con una precisión meridiana en su cumplimiento de parte de Dios de una manera extraordinaria. Isaías 45, 21, un capítulo adelante de esto, leo para ti 45, 21. Jehová está hablando de los ídolos de Babilonia y dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios está diciendo: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Dios se puede parar hoy delante de ti y de mí, hacer un análisis de la historia y aventar una palabra profética hacia el futuro que puede cumplirse de una manera
fiel y fidedigna, y solo este elemento de hablar de un futuro que los demás no pueden hablar de él con la precisión que lo pueden hacer los santos apóstoles y profetas de Dios en el día de hoy. Leo para ti Isaías 46:10. Mira lo que dice la Escritura. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. El único que tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen por medio de la fe respecto de cosas que habrán de venir en el inmediato o en el mediano, en el largo plazo, es Dios nuestro Padre Celestial, con quienes tu espíritu y mi espíritu está en conexión con el Espíritu de Dios, y Jesús que nos habita es el espíritu de lo profético. Podemos hacer una prospección profética del futuro de una manera extraordinaria, como nadie más lo podría hacer, salvo los hijos de Dios, a quienes nos habita el Espíritu del Señor. Voy a leerte una cita en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17 en adelante. Números, capítulo 24, versículo 17 en adelante. Voy a leer para ti esto que dice la Escritura aquí. Está hablando de la profecía de Balaam. Y mira, dice así, 24 desde el 15, voy a leer. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Escúchame. Tú y yo tenemos ojos naturales que tienen un alcance determinado, una nitidez visual, 20 por 20 hasta ciertas edades. Ya después tenemos que usar lentes, ¿no? Y literalmente dijo el varón de ojos abiertos, espiritualmente capaces de percibir las cosas de lo que Dios está hablando, de lo que está diciendo. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo. Los que pueden hacer una perspectiva profética son aquellos que conocen a Dios, que tienen una relación con Dios, que han oído los dichos de la boca de Jehová, que tienen los ojos espirituales abiertos. Dice, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Es cuando espiritualmente tú y yo nos ponemos en el mismo lugar, en la misma posición en la que Dios se encuentra, para poder ver las cosas como Dios las ve. Por eso decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, porque es en la presencia de Dios cuando uno está parado en una correcta relación con Él, que puede desde el punto de vista de donde Dios se encuentra hacer una perspectiva de futuro profético extraordinaria. Y entonces dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. ¡Qué increíble! Porque si uno va al libro de Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en el versículo 19 dice, lo que yo veo hacer al Padre, las mismas cosas hago yo, dice Jesús hablando de Dios. Es decir, hacer una perspectiva profética de futuro para anticiparnos, como decimos, a la jugada y sacar algún tipo de ventaja sabiendo lo que Dios se propone hacer con anticipación, nos da a ti y a mí una posición extraordinaria que ya quisieran tener muchos en su momento. Leo también para ti en el libro de Hechos capítulo 2, en el Nuevo Testamento, para cerrar con esto, cómo los grandes hombres de Dios
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que tenían una correcta vinculación, una correcta relación con Dios, que podían su corazón palpitar al ritmo que palpita el corazón de Dios, oír las cosas que estaban en el corazón de Dios, hacer una proyección correcta de las cosas. Y voy a leer para ti lo que dice la Escritura en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 29 hasta el 31, hablando del rey David. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ojo chicharo, porque el mismo espíritu de la profecía nos habita a ti, me habita a mí, nos habita a nosotros, que es Jesucristo, el espíritu de la profecía. Dice aquí, siendo profeta y sabiendo, los profetas saben. Hay algunos profetas de los que decíamos o nos expresábamos de ellos como pájaros nalgón, que no saben nada y andan hablando y andan profetizando tontera y media. Dice aquí que David era un profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, porque Dios le había dicho a David que siempre él procuraría que alguien de la descendencia de David estuviese presente en el trono de David. Y se refería a la descendencia de David, a nuestro Señor Jesucristo, quien habitaría permanentemente el reino y el trono que su padre David le había Dios prometido que le daría siempre. Y dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, dame toda tu atención aquí, dice, viéndolo antes, siendo profeta, sabiendo que Dios le había hecho un juramento, que de su descendencia habría quienes se sentaran en el trono, lo vio antes, lo percibió antes. La pregunta es, ¿cuántos años antes estamos hablando? 700 años antes, el rey David pudo hablar respecto de Jesús. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así es que podemos ver en la Escritura, tú y yo, cómo Dios nos muestra con una claridad impresionante que podemos hacer prospectiva profética y añadir un elemento que ninguna otra persona, por muy conocedor que sea, por mucha experiencia profesional que pueda tener, por muy alta que sea la especialidad a la que se dedique, solamente los hijos de Dios, como tú y como yo, podemos hacer un análisis del futuro desde el punto de vista bíblico con fundamento en la palabra y llegar a conclusiones determinantes de las decisiones que se tienen que tomar hoy en el presente para que la vida de nuestras personas, de nuestras familias, de nuestras congregaciones, de la sociedad en general, pueda tener el futuro que Dios siempre se propuso que ellos pudieran tener. Así es que te animo a que te permanezcas revisando con nosotros la Escritura, teniendo tu corazón sensible a Dios, tus oídos abiertos, tus ojos, como Balaam los tenía, abiertos también con sensibilidad y discernimiento espiritual, y podamos ir trazando indeleblemente los rasgos, los trazos de una imagen profética de futuro inmediato, de mediano y de largo plazo, que seguramente cada día cobrará mayor claridad para todos nosotros como hijos de Dios y nos dará la oportunidad de poder incidir positiva y favorablemente para nosotros y para el mundo en ese futuro. Construyamos desde ahora el futuro para el cual Dios nos ha llamado que traigamos al presente en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por tu atención a esta primera sesión.
No te despegues porque viene atrasito de mí Isabel Contreras con una palabra increíble que el Señor le ha dado basada en el libro de los Salmos. Prepárate y abre tu corazón para que recibas esta siguiente palabra del Señor. Bendiciones y muchas gracias. Hola, es un honor para mí estar en este congreso virtual, invitada por mi pastor Benjamín y por mi pastora Lucero. Estoy en La Paz y desde La Paz les mando saludos a todos, esperando volver a vernos pronto y abrazarnos pronto, ¿no? Vamos a empezar hoy. Voy a hablarle de una palabra en el libro de los Salmos, y quiero que abran su Biblia en el Salmo 119, 105. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dígalo de memoria, se lo sabe, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, primer principio: quien no puede encontrar el camino, no puede mostrar el camino. Solo puede hacer esto de mostrar el camino quien encuentra el camino. Eso es: lámpara es a mis pies tu palabra. La gente que fue escogida por Dios para mostrar el camino, primero tuvo que encontrar el camino. No puedes hablar, entonces, vamos a hablar de este día de salmos, de contrastes y de cosas que Dios quiere que hagamos, pero necesitamos aprenderlos, ¿no? Bueno, me va a ver mirar hacia allá porque ahí está la computadora y lo que tengo que decirles, ¿no? Por lo que me tengo que guiar. Entonces, lámparas a mis pies tu palabra es como para la gente que fue escogida por Dios para mostrar el camino y que encontró el camino. No puedes hablar de un principio que no has vivido, y no puedes mostrar una experiencia que no has vivido, y no puedes mostrar un camino que no has encontrado. Salmos es un libro sumamente contradictorio en un sentido, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. A mí se me hace un libro muy intenso. Y vamos a resaltar dos cosas. Y vamos a cerrar con lo más controversial del libro, para demostrar qué es lo que el libro de Salmos, al menos desde mi perspectiva, resalta del reino, que es mi pasión, el reino. De lo que vamos a hablar es del contraste. Vamos a ir especificando algunas cosas sobre eso, y vamos a ir hablando de eso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las lámparas de la antigüedad de Israel eran vasijas de barro con una protuberancia, y la estructura era sencilla, o sea, como así, ¿verdad? Y ahí se depositaba el aceite y se metía una mecha. Mientras tenía aceite la lámpara, la mecha se mantenía prendida. Y eso quiere decir, y nos quiere enseñar, que el aceite, que es el Espíritu Santo, nos fue dado para guiarnos a toda la verdad. O sea, sin aceite el ser humano no encuentra la verdad, pero si tienes aceite la vas a encontrar y no te vas a extraviar y no te vas a alejar de ella. La verdad está ahí, que la puedas ver es la diferencia. O sea que si estás en un lugar oscuro, aunque en ese lugar oscuro no lo veas, ahí hay un camino. No lo ves, pero ahí hay un camino. Porque aunque no lo puedas ver, no significa que no hay un camino. Para distinguir ese camino, solo hay que poner una mecha, encender la lámpara, y entonces el camino se va a vislumbrar. La razón por la que las lámparas tuvieran una mecha corta no era para deslumbrar, era solo para encontrar el camino. Miren, yo tengo una lámpara aquí y la voy a apagar. Entonces, no es, con esa lámpara lo que quiero es deslumbrar, alumbrar un poquito más para poder leer una letra pequeña de la Biblia, pero también iluminarme. Mire, ¿ya veo? Otra perspectiva. Bueno, así, la mecha es solamente para que yo encuentre el camino. Ese es como... A ver, otra vez. La mecha es para encontrar el camino yo,
Pero cuando la palabra se convierte en lumbrera, es otra cosa, es para mostrar el camino a otros. En otras palabras, tiene que ver con el principio de revelación de cómo la vida de un ser humano es como una mecha, y que si ese ser humano crece y madura, se convierte en una lumbrera. Y es que todos nacimos como mechas y deberíamos de morir como lumbreras. Muchos nacen como lumbreras y mueren como mechas. Entonces el objetivo de un hombre tiene que ser nacer como mechas y convertirse en lumbreras. Diga usted ahí, en su lugar, una lumbrera. Una lumbrera, una lumbrera. Dile a alguien, naciste para morir como lumbrera. O si no tienes a nadie ahí, di, yo nací para morir como lumbrera. No hay sentido en la vida si naces como mecha y mueres como mecha. Nacimos pequeñas mechas cortas, pequeños lienzos de tela apretada sumergidos en el aceite, y ahí la mecha corta absorbe el aceite, se empapa del aceite, se empapa del Espíritu Santo, y el fuego de Dios puede ser encendido en esa persona. Pero conforme avanza la vida, la luz puede ser más intensa y nos transformamos en lumbreras, porque es un principio de revelación. Entre más revelación recibes, más luz difundes. La lámpara siempre está enfocada hacia abajo, la lumbrera siempre está enfocada hacia arriba. La lámpara es para encontrar tu camino, la lumbrera es para que otros encuentren el camino. La lámpara es para ti, la lumbrera es para los demás. Y es que conforme vas caminando y la revelación de la palabra se hace más clara, tú puedes servir como el instrumento. No eres la luz, pero eres la mecha. No eres la luz, pero eres la mecha. Dice la Biblia, no dejarás que el pábilo se apague, ni la caña cascada quebrarás. Tú no eres el fuego, tú no eres la llama, tú eres la mecha. Yo soy la mecha y no me apago si tengo aceite y tengo fuego, y nací como mecha y moriré como lumbrera. Y este es un tiempo que estamos viviendo en que no podemos seguir siendo mechas. Aunque estemos en la casa, tenemos que ser lumbreras con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestra valentía, con nuestros cuidados. Tenemos que ser lumbreras. El primer rema de esta noche: si mueres sin ser lumbrera, no cumpliste el objetivo de tu vida. Acuérdate que la palabra es logos, escrita. Rema cuando brinca y se te revela, pero tiene que haber una tercera, que es dabar. Dabar es la palabra en acción, cuando la obedeces. Mucha gente se queda en el logos y en el rema, y no en el dabar. Se impacta de recibir una revelación, pero no la obedece. No sabemos cómo, no sabemos a cuántos, pues no se mide la cantidad de personas, simplemente la lumbrera se ponía en alto para que la gente que estuviera lejos supiera dónde estaba el camino, porque alguien había levantado una lumbrera. En El Señor de los Anillos, cuando la guerra va a empezar, el Hobbit enciende una lumbrera para avisarles a todos que va a empezar y que tienen que venir a ayudar a este lugar, y las lumbreras se empiezan a encender en lo alto de las montañas. Eso es una lumbrera. El objetivo de nuestra vida: Dios te trae a su casa, te llena de su aceite y te enciende la mecha. Tú eres la mecha, y en cuanto llegas a un lugar donde hay personas que no conocen de Jesús, dejas de ser lámpara para convertirte en lumbrera. Este es el objetivo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Quien no puede encontrar el camino, no puede mostrarlo. Bueno, vamos. Salmos es un libro peculiar, porque es un libro poético. La diferencia con los libros históricos, que los libros históricos cuentan, sí, de una manera inspirada, situaciones, personas, familias, historias de reyes. Los salmos, los proverbios, los cantares, Eclesiastés, son recopilaciones de Dios, de sabiduría de Dios, a veces en poemas, a veces en canciones, a veces en forma simple. No está enfocado Salmos a la parte histórica, sino a lo que se extrajo, a lo que se exprimió de los libros históricos. Esto que se exprimió de los libros históricos fue vaciado en estos poemas y llevado a cabo por varias personas: David, Salomón, Asaf, Emán, Jedutún, etc. Fueron los encargados de meter al extractor las historias y sacar sabiduría, con la intención y el objetivo de que fueran lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Y esta es la parte técnica del libro. Yo quiero hablar de una parte fundamental. Salmos no es la ley de Moisés, es el fruto o extracción de dos elementos. La ley de Moisés, su uso o desuso durante ciertas circunstancias y cómo se atraviesan esas situaciones, tomados o no tomados de la mano de la ley, eso es Salmos. Entonces el libro nos da un contraste. Lo que lo hace interesante es que la sabiduría tiene su manera de ser descubierta, tiene su manera de ser revelada y tiene su forma de ser extraída. Salmos es historias de personas que extrajeron lo que aprendieron y que lo pusieron en un canto, en un poema o en un consejo. Tomaron momentos de la vida de alguien y lo convirtieron en esa extracción de poemas, de cantos y en expresiones que sintetizan, como es una extracción, el fruto, la historia, el aprendizaje. Al principio no era así. La ley era obedecida al principio sin que el que la obedecía supiera exactamente por qué la hacía. La primera vez que Dios instituyó la ley en Éxodo, con todos los elementos que Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, tiene la gente, tiene la Biblia, la gente practicó todo eso sin saber por qué lo hacía. Algunas cosas las comprendía, pero yo pienso que toda la gente del Antiguo Testamento creían que eran recordatorios. O lo tienen que hacer y tienen que hacer el altar así, cuando no eran recordatorios, eran avisos. Cuando en Egipto Dios le dice a Moisés, toman el cordero, lo hacen en hierbas amargas, ponen la sangre en el dintel de la puerta, los israelitas asocian eso con la libertad y salida de Egipto y con que el ángel de la muerte no pasara. Sin embargo, en la ley no se vuelve a enseñar a repetir lo de la sangre en las puertas, pero sí de conservar el sacrificio del cordero. O sea, el sacrificio del cordero no era un recordatorio de lo que había pasado en Egipto, era un aviso de lo que pasaría con Jesús. La pregunta es, quiero que sacrifiques el cordero y pongas la sangre en las puertas porque así no pasa el ángel de la muerte, y es la señal, y no es práctica para recordar algo. Lo que tenían que entender era la práctica del sacrificio del cordero, no era para recordar el pasado, sino para señalar algo en el futuro. Lo sabemos porque la Biblia dice, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, eso no era un recordatorio, era un aviso. Porque la Biblia es una lámpara para alumbrar el camino, pero luego una lumbrera que va a alumbrar el camino a muchos más. Ellos, los israelitas, fueron enseñados a practicar ciertas cosas de las que no tenían entendimiento espiritual de por qué lo estaban haciendo, pero lo hacían. Ellos hacían lo estipulado, medían la harina, medían el aceite, medían la canela, medían todo lo que se les pidiera, trajeran ciertos animales con determinadas virtudes, esos animales sin defectos, pero nunca se les explicó el significado. Nosotros lo sabemos hoy porque tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Así podemos entender los ingredientes, los diseños, las medidas, los pesos y entender la figura del hombre que vendría a la tierra. Todas las prácticas señalan al rey. Había un velo sobre Israel porque no alcanzaron a distinguirlo. No lo reconocieron. Jesús dijo, si hubieran leído la ley y los profetas, me hubieran reconocido porque ellos hablan de mí. Ahora pues, el asunto es este. Ellos fueron llevados a un ejercicio de obediencia porque no entendían por qué lo hacían. Lo cual nos lleva a la primera conclusión de la extracción de Salmos. Y vamos a sacar de la extracción de Salmos otra extracción y la vamos a llamar esencia. La esencia de por qué Dios dijo que se hicieran cosas sin que las entendieran totalmente es porque la obediencia y la sabiduría eran sinónimos en algún tiempo. Creo yo que todavía siguen siendo. Tú considerabas a alguien sabio por su obediencia, no por su conocimiento. La gente era considerada sabia antes por su nivel de obediencia, no por su nivel de conocimiento. Así se medían, no por lo que decían las personas, porque no había en ese tiempo del Antiguo Testamento, ni fariseos, ni rabinos, ni maestros.
La sabiduría consistía en hazlo, aunque no entiendas por qué, llévalo a cabo, aunque no sepas por qué, pero hazlo, porque para mí, decía Dios, la sabiduría es exactamente eso. No tengo por qué darte una explicación al respecto, simplemente obedece. En otras palabras, quien no requiere una explicación para obedecer es más sabio que quien la pide. En el libro de Éxodo así se medía al hombre y se llamaba sabio. Hoy sería fanatismo, ceguera, manipulación, control, y en un contexto equivocado, con una autoridad no sana, con una cobertura no correcta. Así es. No estoy planteando una tesis de que se haga todo lo que te diga alguien sin que te expliquen nada, sino porque sabes que es lo mejor. La sabiduría consiste en eso. Lo voy a hacer porque es conveniente. Bueno, Deuteronomio 28, verso 1 y verso 2. Ahí vamos. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y las enumera. La obediencia y la sabiduría eran la misma cosa antes, al principio. O sea que puedes obedecer sin necesariamente comprender, y eso es lo que te va a hacer contrastar. Lo que estoy tratando de decir es que Salmos es un libro de contrastes. La gente más sabia no es la que sabe mucho, pero es la que obedece sin necesidad de saberlo todo. Ese libro no, ese tipo de sabiduría no requirió intervención humana. El señor Moisés solo fue el office boy del asunto. La haces tú, la llevo yo. La vuelves a hacer tú, la vuelvo a bajar yo. 40 días estuvo mirándolo y él no aportó nada, solo mirándolo. Porque Moisés dijo, todo lo que tenga que decir Dios es suficiente. A veces nosotros tenemos media hora de oración y le aportamos a Dios todo lo que queremos que haga, como si el cielo necesitara nuestro consejo. Moisés solo recibió instrucciones. Es que la oración se necesita más escuchar que hablar. No puedes decir que oras si no escuchas, porque entonces es queja. La ley está siendo dictada y no tiene que ser explicada a nadie. Solo se está dando para que la gente la reciba. Nadie pregunta nada. Tú lee Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tú lee. No preguntan nada de las medidas. ¿Por qué no es más chica? ¿Por qué no es más grande? Nada de los muebles, nada de la vestidura, nada. En cada instrucción hay sabiduría. En cada palabra de Dios hay sabiduría. Y la sabiduría se transmite a través de la obediencia. No se puede ofrecer o transmitir sabiduría si no hay obediencia. La gente más sabia es la que ha decidido obedecer. No es la más docta, no es la que sabe más, es la que dice, habla, tu siervo escucha. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y si lo que tengo que hacer no lo puedo entender, no significa que yo sea un ignorante. Porque posiblemente tu ignorancia es parte de tu sabiduría. Te ayuda a tener un nivel de confianza. Ahí donde no hay médico, donde no acude nadie, no sé qué clase de médico tengo que visitar porque no conozco al médico. Le voy a creer a Dios. El libro de Salmos es un libro de contrastes. Cuando le damos una instrucción a alguien, el secreto de su crecimiento es la obediencia. Entonces, no alegues, obedece. Salmos, amadísimos, fue una dimensión de sabiduría basada en la ley, extracción de experiencias vividas de los seres humanos y de las historias de todos los hombres de la Biblia. No es la ley. Salmos es el fruto de las tragedias, de las desgracias, de las estrategias, de lo que esos hombres aprendieron, de lo que su fe causó. Salmos hace una recuperación y lo hace poema. Salmo 1, del 1 al 6. No voy a estudiar todos los salmos, no se asusten. Ahí voy, Salmo 1, del 1 al 6. Y si quiero enseñarles algo padre, espérenme tantito, ahí va. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones,
sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan, prosperan en todo lo que hacen, no sucede lo mismo. ¿Ves? Hay un contraste. Qué buenos son estos que no se juntan con estos que hacen esto, son como árboles. Y luego dice, no sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Ese es Salmos, un libro de contraste. Serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Hace un contraste entre los justos y los impíos. Y vamos a encontrar estos contrastes frecuentemente, porque es una extracción de a esto les fue así, a esto les fue así. El contraste significa que identificas al sabio por la manera en que contrasta con aquellos que viven. Entonces, la segunda forma de identificar la sabiduría es sabia esa persona que contrasta con el mundo que lo rodea. Para el cielo solo cuenta el que obedece. Y Salmos es un libro de contraste entre el justo y el impío. Es la segunda perla en el reino. No son los que saben mucho, sino que los sabios son aquellos cuyas vidas contrastan con el mundo que los rodea. Sabios son los que obedecen, y ahora sabios son aquellos que contrastan con el mundo que los rodea. Lo que te hace sabio en alrededor es que en tanto la gente te contrasta en el mundo en el que te mueves, lo que te hace sabio es que ellos van a la izquierda y tú vas a la derecha. Lo que te hace sabio es que ellos lloran y tú te ríes. Lo que te hace sabio es que ellos caen y tú te levantas. O sea, en este momento que estamos viviendo en México, en este momento que el mundo entero está viviendo, hay que contrastar. Mientras todo el mundo dice, qué desgracia la economía, tú di, Él es mi proveedor. Mientras todo el mundo dice, qué miedo la enfermedad, Él es mi sanador. Mientras que todo el mundo dice, no sé qué vamos a hacer, si voy a tener empleo, Él es el que me protege. Contrasta. Entonces el mundo entero te contrasta. En donde quiera que el maestro se paraba, su vida hacía un contraste. Se paraba junto a la prostituta y se dejaba tocar, y todos lo notaban porque eso hacía un contraste. Hablaba con Zaqueo, que para todos era un ladrón, y le decía, voy a ir a tu casa, y eso hacía un contraste. Escogió una ruta que era parte de aquellos que no lo querían hacia Jerusalén. Pasó por Samaria. Se encontró con una mujer, una acción de contraste. Perdónenme, perdónenme, se cayó porque estoy muy emocionada. Una acción de contraste. Se paraba junto a la prostituta y dejaba que lo tocara. Las acciones que te contrastan o que te hacen contrastar son las que manifiestan que eres sabio, que hay palabra viva adentro de ti. No podemos decir soy sabio si no contrasta mi manera de vivir con el mundo que me rodea. Aclarando que no hablo de rebeldía, contraste es lo que te identifica, lo que te hace resaltar. ¿Cómo hablas de este momento? ¿Cómo hablas de este virus? ¿Cómo hablas de tus gobernantes? Igual que todo mundo habla, contrasta. Si la Biblia dice que ores por ellos, si la Biblia dice que no vas a temer peste alguna, contrasta, no te agarres la cabeza y digas, ¿qué será esto? ¿Cuándo irá a pasar? ¿Qué miedo? Contrasta. Toda la gente piensa así. ¿Por qué tú no piensas de otra manera? Y le enseñas al mundo que eres sabio. Sí me voy a cuidar, sí me voy a lavar las manos, sí me voy a poner un cubreboca, sí voy a usar gel, sí voy a tener mis cuidados, sí voy a tratar de estar en mi casa, sí voy a tratar, pero adentro de eso voy a contrastar. Cuando alguien me diga, ¿qué te parece? Salimos y en el súper, a donde tienes que ir a comprar forzosamente, todo el mundo dice, ¿qué problema este cubreboca? Y yo debo de contrastar. Porque no es un problema, es una prevención. ¿Qué problema? ¿Verdad?
¿Qué problema es que te pongan la vacuna y te haga reacción y se te hinche el brazo? Pero no es un problema, es prevención. Es que te suda la boca aquí adentro. Sí, sí te suda. ¿Sientes que la respiración? Sí, sí sientes. Pero entonces, ¿cómo contrastas? Que no se note el miedo, que no se note el temor. Contrasta. No es rebeldía, contrasta. Todo el mundo habla mal de los gobernantes. Tú no. Tú no. Tú ve a un banco y ahórrate tu opinión. Tú no seas como ellos. Tú contrasta. Hablemos de dos cosas que hacían contrastar al pueblo de Israel de los demás pueblos. Salmo 20. ¿Listos? Ahí va. Versos 7 y 8. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Estas naciones, dice, se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Lo que nos contrasta del resto del mundo es que no necesitamos un carro, no buscamos un caballo, lo que necesitamos es un nombre del cual tendremos memoria. El asunto es que si piensan más allá de lo literal, recuerden por favor que Salmos es una extracción, historia de pueblos, reyes, reinos, historias extraídas que hagan una esencia que pueda aromatizar la vida de alguien más y alumbrarla. ¿Por qué escribieron este pasaje? Hasta el día en que lo escribieron, el pueblo de Israel le tocó ver imperio tras imperio, crecer y luego venirse para abajo y venirse en decadencia, y esos imperios nunca más volver a existir. Egipto, Babilonia, Asiria, Siria, persas, medos, Roma, Grecia. Fueron testigos presenciales los israelitas de un imperio que florecía y caía y nunca más se volvía a levantar, y se venía otro imperio y otra vez se florecía y caía, y todos esos imperios echaban por delante sus carros y sus caballos, confiaban su victoria a sus carros y sus caballos, como el pobre pueblo de Israel que fue rodeado por 22 reyes junto con Ben-Hadad, cientos de miles de soldados. 32 reyes para pelear contra un pueblito, listos para conquistar, dominar y amenazar a un pueblo. Ellos estaban diciendo: yo confío en mis carros, yo confío en mis caballos, pero la Biblia dice que tú y yo somos diferentes. Israel descubrió y lo tuvo que plasmar en Salmos. Era de los pueblos que caía y se volvía a levantar, Ellos desfallecen, flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos. Nos vamos a levantar de aquí, hijos de Dios. Nos vamos a levantar de aquí, creyentes, por supuesto. Mientras todos los imperios, con sus ejércitos, sus carros, sus caballos, caían y nunca más se volvía a levantar. Nunca Israel se levantaba una y otra vez. Se levantó del imperio egipcio, se levantó del babilónico, se levantó de Asiria, se levantó de Persia, se levantó de Grecia, se levantó de Roma y se va a levantar del COVID. Porque la sabiduría de un hombre no se basa en cuánto sabe, sino en cuánto contrasta con el mundo que le rodea. Salmo 137. Vénganse. Versos del 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban, insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? El primer contraste es que unos confían en algo y nosotros en el nombre de Jehová, del cual tendremos memoria. Unos confían en sus sistemas políticos, en sus sistemas sociales,
en sus sistemas económicos. Usted y yo, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que nos dio destino y rumbo. Y dice la Escritura, y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Esto es contraste. Porque aún la gente que te ha quitado todo, te pide que contrastes con ellos. Porque sabe que tú tienes algo que ellos no tienen. Aún el que piensa mal de ti se da cuenta que tú tienes algo que él no puede tener. Y es que aún en tus momentos más difíciles tenemos algo que todos quisieran tener y no tienen. No hay nada más contrastante que un ser humano que puede tener algo en los momentos más difíciles de la vida que los demás quieren. No se trata de dinero, no se trata de posición. Ya saben, no se trata de eso. Se trata de que tenemos a Dios. En nuestros peores días, en nuestros peores días, ya quisieran tener otros lo que tú y yo tenemos. No es lo mismo estar en las manos de tus enemigos y tener paz en tu interior. No es lo mismo haber sido maltratado o golpeado y tener la certeza de con quién estarás si te mueres. Si Dios así lo decidiera, no es lo mismo. Puedes tener cosas que aún el hombre con dinero y libertad y poder y autoridad y posición desearían tener. Eso están diciendo los de Babilonia. Denos de esa alegría que ustedes tienen, porque nosotros no tenemos eso. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás con tu alegría? ¿Dónde estás con tu fe? No saques publicaciones en Facebook de falta de fe. No saques publicaciones en Facebook como si no tuvieras Dios. No subas a Instagram cosas en las que te burles del miedo de los demás. Contrasta, iglesia. Contrasta. Que hasta en nuestros peores días brillemos. Que hasta en nuestros peores momentos resplandezcamos. Contrasta. Haz un contraste en este momento. De eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata de reuniones en un lugar, aunque lo presencial no. El poder de lo presencial no es lo mismo en lo virtual, no es lo mismo, pero contrasta si sacas un video, contrasta si hablas, contrasta, no saques publicaciones nefastas, funestas, no te rías de tus gobernantes, no hables mal de ellos, no tuitees cosas que no son correctas, porque hay que contrastar, no te juntes. Los de Babilonia dicen: ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Nosotros somos el imperio que los domina, que los gobierna, pero ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Por favor, canten, por favor, contrasten, por favor, muestren esa alegría. Hay algo en ti y en mí. Hay algo en ti y en mí que la gente nota que somos diferentes. Hasta nuestras lágrimas no son iguales a las de ellos. Hasta en nuestro dolor se nota que hay algo diferente. Hasta en nuestros momentos de agonía ellos dicen: ¿qué tienes tú que no tengo yo? ¿Qué hay en ti que no hay en mí? ¿Qué has aprendido que yo no sé? Esa es la pregunta que se hace en la humanidad. Y nosotros no estamos contestando. Contrastemos. Eso es contraste. Eso es contraste. Cuando el apóstol Pablo hablaba de la muerte, nos enseñó que cuando alguien moría en Cristo y la familia es creyente, la actitud es diferente. Dice él: no como los que no tienen esperanza, porque hasta en tus peores días eres diferente. Dije: hasta en tus peores días eres diferente. Y ahora dilo tú: hasta en mis peores días soy diferente. Hasta en mis noches más oscuras soy diferente. Hasta en mis peores momentos soy contrastante. Hasta en mis 5 minutos soy diferente. Salmo se hizo así. Una extracción de todo, para que no tuviéramos que repetir la historia una vez más. La gente se desgarra frente a una tumba.
porque su ser querido ha muerto. Y no te dije lo que tenía que decirte. Y no hablé contigo y ojalá me hubiera muerto yo. Y ya sabes, el dramatismo mexicano de enterrar a alguien. Cuando los babilonios conquistaron Sión, ellos tenían un pensamiento, lo sé por el Salmo. Dice, mire, verso 3 y verso 4. Nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos enterrar las canciones del Señor? ¿Sabe cuál era la idea de los babilonios? Si conquistamos Jerusalén, vamos a tener lo que ellos tienen. Nunca pensaron que ese era un lugar geográfico y que ellos tenían un lugar espiritual. Y entonces se dieron cuenta que habían conquistado geográficamente al pueblo, pero nunca iban a tener lo que había en ese pueblo. Eso es lo que sucede cuando alguien se convierte y después de eso hay una guerra encarnizada. Porque hay que dejar todo, hay que ser radicales, porque tú no respondes a lo que responde todo el mundo y te vuelves contrastante con tu familia que se pregunta ¿qué tienes? Porque hay algo adentro de ti que ellos no tienen. Por último, nuestra perspectiva de la vida es dramáticamente opuesta a la de toda la gente. Cuando a alguien le pasa algo y esa persona no tiene a Dios, se enoja con Dios. Cuando lo tienes a Él, le dices gracias y enséñame lo que tengo que aprender. El Imperio Romano vio el contraste. Hombres y mujeres asesinados por el nombre de Jesús, y aún en la muerte no les podían quitar la expresión de alegría del rostro. No se la pudieron quitar a Pablo, no se la quitaron a Pedro, no se la quitaron a Juan. Ellos daban gracias por participar de los sufrimientos de Cristo. Contraste no es que traigas la Biblia y los otros no. Contraste es otra perspectiva de la vida. Al final, Salmos es la extracción de historias. Historias por las que nosotros no deberíamos de pasar si obedeciéramos. Salmos es la extracción de sabiduría que tuvo un precio. Sabiduría no cuesta nada si hay obediencia, porque hay dos formas de vivir sabiduría: a través de la obediencia y a través de la experiencia. La primera es gratis, la obediencia. La segunda cuesta, la segunda duele. La primera requiere tu corazón, la segunda requiere tu sangre. Al final, ambas te producen sabiduría. Al final, ambas te producen entendimiento. Al final, ambas te llevan a la ruta, pero solo se necesita obediencia y no experiencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacar de este momento? Hazte una idea fija de contrastar en medio de este mundo. No podemos seguir iguales que todos. Tenemos que ser un contraste. Tenemos que ser un contraste. Llegó la hora. Para eso es la iglesia. Para eso es el corporativo. Despierta y contrasta. Por eso dijo él: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y te va a ayudar a contrastar como nunca antes alguien ha contrastado. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile a Dios: estoy listo y estoy lista para cambiar la historia. Estoy listo y estoy lista para despertarme a mi espíritu para hacer lo que tú quieres que yo haga. Dime el camino y me convierto en lumbrera. Dime cómo lo hago y me convierto en lumbrera que alumbre el camino a otros. Dime qué tengo que hacer para lograr ser lumbrera al camino de otros en este tiempo. Y tal vez estés pensando: no puedo salir de mi casa, Isabel. Ahí contrasta. Isabel, yo soy una anciana o una anciana. Ahí contrasta con tu actitud. No desesperes. No desesperes. No digas ya.
Di cómo, qué hago para contrastar. Salmos es el libro de los contrastes. Y tú naciste para ser lumbrera. Dios bendiga su palabra. Pues gracias por permanecer en este primer día de sesiones. Qué increíble y hermosa ministración de parte de Dios a través de Isabel, pastora. Oye, tienes que volver a oír la administración. Creo que hay muchas cosas que Dios nos acaba de enseñar. Por ejemplo, la sabiduría se manifiesta obedeciendo. No es tanto conocimiento, sino obediencia. Y que tenemos que ser el contraste, que es de lo que nos hablaba de los salmos, el contraste. ¿Tú sabes qué? Dejémonos de quejar, me incluyo, por el cubreboca. Dejémonos de quejar porque necesitamos ponernos o unos gogles o una careta. Ella nos enseñaba y es muy real, es prevención. Tenemos fe. Estamos nosotros ahorita en un tiempo en casa, pero es para ser sabios, obedeciendo, aprendiendo a escuchar la voz de Dios y ser el contraste en medio de la sociedad. Tiempos diferentes. Este tiempo es un tiempo de Dios para ti y para mí. Chabela, muchas gracias. Qué hermoso haberte oído. Se me grabó. ¿Me puedes hacer examen? Nos esperamos el día de mañana. Nos vemos con calma. Prepárese bien. Tenemos 3 sesiones seguida una de la otra, pero yo sé que usted tiene tanta hambre del Señor que lo va a disfrutar como el día de hoy seguramente también lo han hecho. Muchas gracias por acompañarnos este primer día del Congreso Prospectiva Profética.